El día de hoy vamos a aprender sobre lo que son las medidas de posición central. En clases anteriores ustedes aprendieron sobre las medidas de tendencia central. Estas eran media, moda y mediana. Y todas ellas ubicaban un valor que se dirigía hacia el centro de la distribución de datos. Pero a veces es importante conocer valores que no necesariamente estén ubicados en el centro, sino en diferentes puntos de la distribución de datos. Estas medidas son los cuartiles, deciles y percentiles. El objetivo de nuestra clase el día de hoy es conocer estas medidas, saber cómo emplearlas y sobre todo conocer la importancia que estos tienen en la sociedad, ¿sí? Y a veces tenemos ejemplos muy comunes que nos hablan o nos dicen, pero no entendemos a qué hacen relación esas medidas. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta clase? La vamos a evaluar a través de una lista de cotejo. Esta lista de cotejo va a tener aspectos como la colaboración de ustedes dentro de la clase, el respeto, la responsabilidad y la cooperación para con el profesor y los compañeros, ¿sí? Saberes previos. Para poder comprender de mejor manera qué son los cuartiles, deciles y percentiles, necesitamos recordar un poco sobre lo que son las fracciones, entendiendo como fracción un tramo o una porción de una unidad o de varias unidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando aprendimos fracciones nos decían, un quinto ¿a qué equivale? Equivale a que toda una unidad se dividía en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Si yo digo 1, significa que tomo de las 5 partes una unidad nada más, una porción o un tramo nada más. Si esto quiero hacerle equivalente en porcentaje, ¿qué debería hacer o qué debemos hacer? El 100%, que es el total de los datos, se va a dividir en este caso para el denominador que es 5. Y como únicamente tomo una parte de esa, directamente el porcentaje sería la división entre 100 y 5, 20%. Pero, si por ejemplo yo tengo 3 décimos, ¿qué indicaría eso? ¿En cuántas partes se divide la unidad? En 3. Seguro. ¿En cuántas partes se divide? En el número que está indicando el denominador. En 10. ¿Y cuántas partes se toman? 3. 3, correcto. Divido 100 para 10 porque ese es el número en el que se divide, me da un 10%. Pero yo tomo ¿cuántas veces ese 10%? 3. Por eso multiplico 10 por 3 para obtener el 30%. ¿Sí? ¿Por qué hacemos estos cálculos? Porque estas medidas que vamos a ver el día de hoy relacionan bastante lo que son porcentajes, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Definición. Una medida de posición no central divide al conjunto total en datos en tramos, pero estos tramos son de igual magnitud o de igual número de frecuencias, ¿sí? Los cuartiles. Los cuartiles, si nosotros asociamos el nombre con el número de partes en el que se divide, los cuartiles se dividen en 4 partes o 4 tramos iguales, ¿sí? Tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Son nada más 3 medidas, ¿sí? El cuartil 1, ¿qué sucede con esta medida? Es un valor en el cual el 25% está por encima y el 75% por debajo. El cuartil 2 está 50% por encima y 50% por debajo. Si relacionamos con lo que eran las medidas de tendencia central, el cuartil 2 viene a ser, en este caso, ¿qué valor? La mediana. ¿Sí? Es el mismo valor. Acá tenemos 100 dividido para 4, 25%. Es decir, cada cuartil agrupa, en este caso, un 25% o se divide en un 25% de datos. Los deciles, la palabra decil, 10, divide en 10 partes o 10 tramos, ¿sí? Como tenemos acá abajo en el bloque. Decil 1, 2, 3, 4, son 9 medidas en total, ¿sí? Si los cuartiles, que eran 4, dividían en 25% cada parte, los deciles, que dividen en 10 partes, ¿qué porcentaje obtendrá cada decil? 10. 10%, correcto, ¿sí? Tenemos un 10% de datos que agrupa cada decil. Es decir, si yo encuentro el decil número 1, ¿qué estoy diciendo? Que el 10% de datos está por encima y el 90% restante por debajo, ¿sí? O el 89% que vendría a ser. Entonces,
relacionando acá cuartil 2 con mediana, ¿qué decil es el que agrupa el 50% de los datos? El 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál? El 5. El 5. Entonces, el decil 5 agrupa el 50% de datos por encima y por debajo, y vendría también a coincidir con el valor de la mediana. Es decir, si en un mismo estudio estadístico yo encuentro el cuartil 2, ¿sí?, vendría a ser el mismo valor el decil 5 y no fuera necesario volverlo a calcular. ¿Ya? Acá decíamos 100 dividido para 4 nos daba cada 25%. Aquí, ¿cuánto tendré que dividir? 100 dividido para 10. 10 y cada uno me da el 10 o agrupa un 10%, engloba un 10%. Finalmente, los percentiles dividen en 100 tramos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que los percentiles son medidas de posición no central que se ocupan cuando el conjunto de datos que usted está analizando o la muestra es superior a 100 elementos, ¿sí? Entonces, el percentil, 100 partes. Obviamente aquí hemos puesto los puntos suspensivos entre las unidades porque no podíamos graficar un bloque de 100, ¿sí? Tenemos el percentil 1, el 2, el 3, 50, 51, 97, 98 y 99, que es el último percentil. Cada uno de estos, ¿qué porcentaje agrupará? El 1. El 1%, ¿sí? Cada uno de ellos agrupa un 1% o divide al grupo en un 1%, ¿sí? Cuartil 2 igual a la mediana, 50 y 50. Decil 5 igual a la mediana, 50 y 50. ¿Qué percentil será igual a la mediana? El 50. El 50. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué porcentaje decíamos engloba cada percentil? Un 1%. ¿Ya? Entonces, si queremos relacionar estas medidas con las medidas de tendencia central, podemos decir que el cuartil 2 es igual al decil 5, al percentil 50 y a la mediana del conjunto de datos. ¿Ya? Ahora, es necesario que nosotros relacionemos esto con algo real, algo que a nosotros comúnmente o frecuentemente tengamos algún tipo de relación, ¿sí? Entonces, básicamente, uno de los ejemplos más frecuentes en los que se usan los percentiles es en el área de la medicina, precisamente en lo que es la pediatría, ¿sí? Pediatría es el doctor que pediatra es el doctor que se especializa en los niños, en los pequeñitos, ¿sí? Si ustedes tienen hermanos, habrán a veces acompañado a su mamá al doctor y dentro de la etapa de desarrollo de los niños hay 3 cosas muy importantes que el pediatra siempre toma en cuenta, ¿sí? Que es el peso, la talla y la circunferencia de la cabeza. Entonces, supongamos que usted acompaña a su mamá al doctor y el doctor le dice, ¿sabe qué? Está ubicado el niño en lo que es el peso en el percentil 25. ¿Qué significa eso? ¿O cómo se interpretaría eso? ¿Sí? Nos está diciendo que el niño se ubica en el percentil 25. Significa entonces que el estudio ha sido realizado en 100 niños, ¿sí? De estos 100 niños existen por encima de su hermano, digamos así, 75 niños que pesan más que él, ¿sí? 75 niños pesan o tienen un peso mayor al que tiene su hermano. Y 24 niños pesan menos, ¿sí? Si a usted le dan esa respuesta o usted sabe de qué le están hablando, podría a lo mejor deducir o llegar a la conclusión de que su hermano no está muy bien con su peso, ¿sí? Porque el percentil que está ocupando es un percentil muy bajo. Hay muchos niños que pesan más que él y hay pocos niños que pesan menos, ¿sí? Entonces, a lo mejor lo ideal, suelen decir los pediatras, es que esté en el percentil 50 o hacia arriba, ¿ya? Lo mismo sucede si le dicen, por ejemplo, con este mismo ejemplo, si en talla se ubica en el percentil 75,
percentil 75. ¿Qué significa entonces? ¿Cuántos niños tienen una talla superior a su hermano? Tomemos en cuenta la relación que existe acá. Habíamos dicho aquí, en el peso, percentil 25, 75 están por encima para ajustar los 100 y los 24 por debajo. Ahora, lo contrario, si en talla se ubica en el percentil 75, ¿cuántos están por encima? Encima, 25, 24. 25 niños. 25. 25 niños son más altos, digamos así. ¿Ya? Y en cambio, ¿cuántos niños son más pequeños? Los 74. 74, uno menos. 74 niños son más pequeños. O menos altos, como quiera dar la conclusión. ¿Sí? Entonces, si usted se puede dar cuenta, con esto usted puede sacar una conclusión de cómo está desarrollándose su hermano, y para las madres o los padres, cómo se están desarrollando sus hijos y qué medidas pueden tomar para mejorar en el caso de que esté con menos peso, de que no tenga suficiente peso o de que la talla no esté creciendo lo suficiente, según o acorde a la edad. Hay que tomar en cuenta también que estos estudios en el campo de la pediatría van a cambiar con relación a la ciudad en la que se encuentre, o al país, mejor dicho, en el que se encuentre. Porque los europeos no van a ser iguales, o la evolución de los europeos, el desarrollo de los europeos no es igual a los de los ecuatorianos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esas medidas van a cambiar de acuerdo, con concordancia a los estudios o estadísticos que se hagan en las diferentes partes del mundo. ¿Sí? Pero en sí la idea o la conclusión es la misma en todos lados. Ahora, tomando como ejemplo esto, la parte más importante es la circunferencia de la cabeza. ¿Sí? Si nosotros nos dirigimos a hacer un análisis con los percentiles en cuanto a la circunferencia de la cabeza, un doctor va a tomar una medida en el caso de que sea muy pequeña, que esté ubicado en un percentil muy bajo o un percentil muy alto. ¿Sí? Ahí aparece lo que se llama la microcefalia, y si el percentil es muy bajo, entonces les ayuda a los médicos a poder dar una solución a tiempo a ese tipo de dificultades. Quiero que se den cuenta la importancia que tienen este tipo de medidas ya en cosas más prácticas o en cosas más reales. ¿Sí? Otro ejemplo que se puede trabajar o que se puede analizar es en cuanto a los salarios, a cuánto gana su papi, a cuánto gana su mamá. ¿Para qué? Para ubicar a lo mejor los niveles económicos en los que se encuentra un grupo de personas. ¿Sí? Si yo tengo que, por ejemplo, digamos, el salario o mi papá se encuentra ubicado en el percentil 75, en cuanto a su salario, ¿qué podría decir yo? Tengo muchos ingresos, buenos ingresos, o a lo mejor estoy sufriendo de alguna necesidad económica. ¿Qué pensarían ustedes? Si el percentil es del 75 o supongamos el 80 ya. Está ganando bien. Que está ganando bien, ¿no es cierto? Porque se encuentra en un percentil alto. Eso quiere decir que apenas un 20% o 20 personas ganan más que él. ¿Sí? Y los demás ganan menos, ¿ya? Y si por el contrario dijera, me ubico en el percentil 30, significa que hay 70 personas que están ganando más que mi papá, ¿sí? Y apenas 29 personas están ganando menos. Ahora, hay que tomar en cuenta que todas estas medidas van a estar en concordancia con el estudio que se haga y los valores mínimos y máximos que se manejen. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que vamos a revisar es las fórmulas que se ocupan para poder calcular estas medidas. ¿Sí?